Advertencia. Este video contiene una investigación documental crítica con respecto a temas religiosos. Si eres susceptible a este tipo de temas, te recomiendo que detengas la reproducción de este video. Todas las fuentes documentales que se utilizaron en la realización de esta investigación se encuentran en la descripción del video. Madre de los mexicanos, niña hermosa, nuestra morenita del Tepeyac, virgencita pura. Con estos y muchos otros nombres más, es conocida la Virgen de Guadalupe, santa patrona de los mexicanos por excelencia. Ya sea por una promesa a la morenita o por la simple ilusión de cantarle las mañanitas en punto de la medianoche del 12 de diciembre, los mexicanos salen a una larga peregrinación exponiendo a chicos y grandes a las inclemencias del tiempo, hambre y peligros. ¿Pero cómo surge todo este divino culto? Si investigamos un poco entre los archivos de la Basílica de Guadalupe, podemos encontrar el Nicamopowa, archivo que narra la historia de las 4 apariciones de la Virgen al indio Juan Diego y una extra a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. Este archivo explica cómo la Virgen en su infinita bondad le pide al indio Juan Diego que vaya a informar al obispo, don Fray Juan de Zumárraga, sobre sus deseos de la construcción de un templo en el centro del Tepeyac. Cabe destacar que en el texto se afirma que Zumárraga no creyó al principio en las palabras de Juan Diego. Debido a ello, la Virgen envió en la tilma de Juan Diego cientos de flores que el indígena debía mostrar únicamente a Zumárraga. Juan Diego, obediente, se dirige con Zumárraga, y justo como la Virgen le pidió, Juan Diego extendió su tilma, cayendo así cientos de flores finísimas con perfume embriagante. Todos los que ahí estaban logran ver con admiración que en la tilma de Juan Diego quedó grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Zumárraga cae al piso atónito de lo que sus ojos están presenciando. De esta forma, Zumárraga inicia la construcción del nuevo templo para la Virgen, y todos viven felices para siempre. Pero, ¿realmente qué tan divina es la Virgen y todo este relato alrededor de ella? Analicemos los hechos citando al Nicamopowa. Y tan pronto como la vio el señor obispo, y todos los que allí estaban, se arrodillaron pasmados de asombro, se levantaron para verla. Profundamente conmovidos y convertidos, suspensos sus corazones, su pensamiento, y el señor obispo, con lágrimas de compunción, le rogó y suplicó le perdonara por no haber ejecutado de inmediato su santa voluntad, su venerable aliento, su amada palabra, y poniéndose de pie, desató el cuello de la vestidura de Juan Diego, en donde se dignó aparecer, donde está estampada la Señora del Cielo, y enseguida, con gran respeto, la llevó y la dejó instalada en su oratorio. De ser todo esto verdad, mi pregunta, y la de muchos historiadores guadalupanos es, si la reacción de Zumárraga fue de gozo y vergüenza, ¿por qué en sus posteriores obras no hablan ni un poco sobre la aparición de la Virgen? Ni siquiera en su obra La Regla Cristiana, obra que se publicó 14 años después de la supuesta aparición, hizo mención de dicho acontecimiento. Solo se limita a hablar sobre la oración, sobre las formas de escuchar misa, sobre cómo llevar a cabo los 10 mandamientos y sobre todo habla de Dios, pero jamás habla sobre ninguna aparición de ninguna virgen. Por otro lado, entre las leyendas españolas existe una historia similar sobre otra virgen, María de Guadalupe. La leyenda inicia entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Un pastor perdió a su vaca cerca del río de Guadalupe, así que tuvo que ir a buscarla. El pastor encontró a su vaca muerta. Cuando se disponía a abrirla para arrancarle la piel, apareció ante él la Virgen. La Virgen le pidió que fuera con el párroco del pueblo,
y le dijera que desenterrara su figura que se encontraba debajo de la tierra donde se hallaba el cadáver de la vaca, que milagrosamente había vuelto a la vida. La Virgen le dijo a Gil Cordero que una vez desenterrada su figura le construyeran un templo en ese lugar. Gil Cordero obedeció a la Virgen y fue rápidamente con las personas del pueblo a explicarles lo que había sucedido. Pero éstas lo tomaron de a loco e ignoraron sus peticiones. Gil Cordero se fue a su casa y encontró a su mujer llorando por la muerte de su hijo. Gil se puso a orar y pidió a la Virgen que reviviera a su hijo. Y para asombro de todos, así fue. Cuando el niño revivió, lo primero que dijo fue: «Vamos a desenterrar a Nuestra Señora de Guadalupe». De esta manera la desenterraron. Construyeron una iglesia y un gran pueblo alrededor de ella. ¿No te recuerda a ninguna otra historia esto? Ahora hablemos de los hechos históricos. Cronológicamente hablando, la conquista se logró entre los años 1519 y 1521, es decir, entre 10 y 12 años antes de la supuesta aparición de la Morenita del Tepeyac, lo que me lleva a pensar que tanto las deidades y tradiciones prehispánicas aún estaban muy presentes entre los indígenas, es decir, que la conquista espiritual aún no se había consumado. Y una de las personas principales que estaban preocupadas en la evangelización del pueblo era Zumárraga, ya que Zumárraga era un fraile, y no cualquier fraile. En la historia explican que era un obispo. Tomando todo lo anterior en cuenta, es lógico pensar que el clero necesitaba un nuevo milagro, una figura que mezclara a los indígenas con el catolicismo, que fuera de su color de piel, que entendiera su dolor y que los viera como una madre amorosa, una nueva deidad que ayudara a consumar la conquista espiritual. Entonces, ¿cuál fue la mejor solución? Buscar entre las leyendas antiguas de la Virgen y adaptarla al nuevo mundo. Ahora invito a la audiencia a reflexionar lo siguiente. La tilma que supuestamente perteneció a Juan Diego mide aproximadamente 1,80 metros, lo que significa que Juan Diego debía medir aproximadamente 2,5 metros para no arrastrar dicha tilma. Aún con todos estos puntos en contra, la Virgen se convirtió en icono de madre, casta y pura para el mexicano, y su clara influencia se puede notar en diferentes hechos históricos del país, como por ejemplo, el cura Hidalgo utilizó su imagen como estandarte y protectora del ejército insurgente, mientras que el ejército realista tenía como estandarte y protectora a la Virgen de los Remedios. Miguel Fernández Félix, primer presidente de México, decidió cambiar su nombre a Guadalupe Victoria, el primer nombre debido a la Virgen de Guadalupe y el segundo por la victoria de México ante los españoles. Iturbide creó la Orden de Guadalupe, que es algo así como una orden de caballeros medievales, pero en México. El nombre del tratado que pone como fin a la Guerra de Intervención estadounidense es Guadalupe Hidalgo. El primer grupo masón en México se llamaba los Guadalupes. Este hecho se atribuye más a que fue iniciado por Guadalupe Victoria, pero si recordamos, Guadalupe Victoria se puso este nombre debido a la Virgen de Guadalupe, entonces también podría contar como una influencia de la Virgen. Y no podíamos olvidar a las diferentes familias mexicanas que obtienen un gran beneficio económico por las ventas con la imagen de la Virgen del Tepeyac, los cientos de miles de pesos que recibe en limosnas la basílica, y sin olvidar por supuesto aquellos programas televisivos actuales que ejemplifican los llamados milagros que una rosa y la Virgen de Guadalupe puede lograr. Al final de cuentas, nadie puede negar que la presencia de la Morenita del Tepeyac ha significado un fuerte apoyo económico y emocional para los mexicanos. Sin embargo, ¿existe o no la Virgen de Guadalupe? La respuesta es un rotundo sí y un rotundo no. Pero me dirán, Karina, si todo el video me estuviste vendiendo las pruebas de que la Virgen no era real, ¿por qué vienes ahora a decir que sí existe? La respuesta, mi querido internauta, es: realmente toda la historia divina de Juan Diego es falsa.
La Virgen nunca se apareció ante el indígena y su mito fue creado para evangelizar a los indígenas. Sin embargo, la fe ciega de la gente, los altares y las peregrinaciones la convirtieron con el paso de los siglos en una deidad verdadera digna de cumplir los milagros más hermosos y a quien se le atribuyen las penitencias más dolorosas. Gracias por ver este video. Nos vemos la próxima.